día de hoy veremos otra de las armas muy importantes que posee el sistema inmunológico contra la defensa de microorganismos patógenos, y es el sistema del complemento. Primeramente, ¿qué es el complemento? Es una serie de proteínas que reaccionan en forma secuencial o en cascada. La activación de una primera proteína de este complejo permitirá la activación de las demás. Estas proteínas van a reaccionar, primeramente puede ser con complejos antígeno-anticuerpo, como lo hemos visto en la parte 3 del sistema inmune. Segundo, otras proteínas llamadas lectinas se pueden unir a la manosa. La manosa es un azúcar, es un carbohidrato presente en la superficie o paredes bacterianas. O un tercer mecanismo, otro grupo de proteínas se pueden activar por la vía alterna, como lo veremos más adelante. Todo esto con el objetivo de potenciar y amplificar la destrucción de microorganismos blancos. Así que el sistema del complemento va a ser fundamental ante la defensa de diferentes patógenos, desde bacterias, virus, hongos principalmente. ¿Qué funciones tiene el complemento? Primeramente, la opsonización. ¿Qué es la opsonización? Es un proceso en el cual se potencia de unas 10 a 20 veces el proceso de fagocitosis que vimos en el video anterior, el cual, recuerda, consiste en que las células con capacidad fagocítica, como son macrófagos, neutrófilos o incluso los linfocitos, van a engullir partículas extrañas, microorganismos completos, para que estos no proliferen y no causen infección en el organismo. Esto entonces va a ser dado por el complemento. El complemento va a servir como marcaje de los microorganismos patógenos, y entonces vamos a decir que facilitan haciendo más apetitosos a estos microorganismos que han sido marcados para la fagocitosis. Entonces, microorganismos que son difíciles de fagocitar, pues aquí va a ser clave el papel del complemento, como también vamos a ver más adelante qué tipo de microorganismos resisten la fagocitosis. Así que la opsonización facilita ese proceso. La lisis o el rompimiento de la pared, si es una bacteria, la cápside en el caso de los virus, o membranas celulares en general de los microorganismos, por la unión del MAC. ¿Qué es el MAC? Por sus siglas en inglés. En español es el complejo de ataque a la membrana. También comentaremos qué es lo que hace este complejo al final de este video. Tercera función, quimiotaxis. Estas proteínas del complemento van a realizar una atracción, que es lo que se refiere a la quimiotaxis. En este caso van a atraer o van a reclutar a leucocitos, tanto mononucleares como linfocitos, células plasmáticas, monocitos, también como polimorfonucleares. Aquí estamos hablando de los granulocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, fundamentales también en la respuesta antimicrobiana. Hacia donde está el sitio de infección, donde se va a desatar la desgranulación y el estallido respiratorio, procesos asociados a la inmunidad innata. Así que el complemento, podemos decir, es un nexo o una conexión entre la inmunidad innata y la adaptativa, porque también se involucran anticuerpos por la llamada vía clásica, que es la que vamos a ver aquí. De hecho, estas tres vías de activación del complemento ya las mencionamos al inicio en la definición, pero las vamos a precisar más aquí. La vía clásica, entonces, da la activación del complemento por anticuerpos unidos al microorganismo. Esto también se conoce como una inmunidad humoral. Siempre que hablemos de la intervención de los anticuerpos para la defensa del organismo, hablamos de una inmunidad de tipo humoral. Mientras que cuando tenemos que las células actúan directamente, se refiere a una inmunidad celular. Entonces, humoral, anticuerpos, recuerda, e inmunidad celular, como el nombre lo dice, por medio de células directamente, como lo vimos en el sistema inmune, la parte 2.
De hecho, aquí el ejemplo que vamos a ver es con los anticuerpos. Tenemos un microorganismo objetivo a eliminar que puede causar infección, entonces los anticuerpos que previamente han sido fabricados por nuestro sistema inmune se van a unir a la pared, a la superficie de este microorganismo, lo cual va a facilitar que la primera proteína del complemento, de hecho son 9 proteínas, denotadas como C1, C2, C3 hasta C9, o sea, la letra C por el complemento, y aquí una de las fracciones que tiene la proteína C1, llamada C1Q, la fracción Q, de hecho tiene 3 fracciones, Q, R y S, aquí actúa la fracción Q, se va a unir a esos anticuerpos, precisamente va a reconocer las fracciones constantes de los anticuerpos, que a su vez ya están unidos al microorganismo, y de aquí va a comenzar la cascada o la secuencia de proteínas que se van a ir uniendo, C2, C3 y así sucesivamente hasta C8, y van a realizar el marcaje celular. Esas proteínas se unen fuertemente al microorganismo de C2 a C8. Posteriormente van a facilitar que se forme el MAG, el complejo de ataque a la membrana. Esas proteínas van a irse multiplicando, van a formar un poro, un agujero a través de la superficie de la pared del microorganismo, y conforme estas proteínas se añadan a través de toda la superficie van a provocar más y más agujeros o poros, lo cual al final de cuentas desencadena en ese proceso de la lisis o el rompimiento de la pared. Y entonces la muerte y aniquilación del microorganismo. En eso consiste la vía clásica, que es la más frecuente, que es la más común, pero también tenemos otras dos no menos importantes para la defensa. La vía de la lectina, como ya mencionábamos, es una proteína que une a los mananos, a estos azúcares. ¿Y esto dónde va a ser fundamental? Sobre todo en bacterias, obviamente sería contra bacterias porque los mananos o la manosa, como también comentábamos aquí, se encuentra en las paredes de bacterias exclusivamente. Bacterias resistentes a la fagocitosis directamente, que evaden ese proceso. Entonces, las proteínas de complemento se van a unir por medio de la lectina a neumococos, importantes en infecciones como neumonía, igualmente los estreptococos, Mycobacterium tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis, otra de las enfermedades más diseminadas por todo el mundo y que al igual que las neumonías puede causar coinfección ahora por esto del COVID-19. Por lo tanto es muy importante que se tenga el complemento en óptima función. Cepas de Escherichia coli, Candida albicans, entre otros organismos que resisten por medio de las paredes que tienen a la fagocitosis, y así que el complemento va a ayudar a que esa fagocitosis y esa lisis, esa destrucción del microorganismo patógeno, se pueda dar con mucha más eficacia. Tercero, tenemos la vía alterna. En la vía alterna del complemento, estas proteínas se van a activar de forma directa por los PAMPs. Recordemos que PAMPs son las siglas de patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Que se encuentran en las superficies, como ya lo hemos visto en los videos anteriores también. Entonces estos PAMPs son reconocidos también por proteínas del complemento. Nuevamente, principalmente la proteína C1 es la que va a iniciar y de ahí se va a desencadenar algo muy similar con las proteínas C8, C2 a la C8, que van a facilitar la formación o el ensamblaje del MAG, el complejo de ataque a la membrana, para finalmente destruir al microorganismo en cuestión. Importante mencionar que si este complemento, estas proteínas, se activan excesivamente, se va a inducir inflamación aguda, lo cual puede generar una alergia grave, conocida como la anafilaxia, donde incluso si no se atiende a tiempo mediante una inyección de epinefrina o adrenalina, la persona que es susceptible a estas alergias
puede incluso hasta fallecer. Así que es importante tener regulado nuestro sistema del complemento, que no sea ni muy elevado, que no reaccione exageradamente, si no nos conduce a alergias, pero si el complemento igual se suprime, entonces seremos mucho más susceptibles a infecciones por todo tipo de microorganismos, llámese bacterias, hongos, parásitos, virus, en fin. Así que mantener nuestro sistema inmunológico en equilibrio es lo fundamental aquí, incluyendo las proteínas de este sistema de defensa adicional del complemento. Así que con esto ustedes tienen una mucha mejor idea si no conocían acerca del tema. Si es la primera vez que lo ven, ahora saben qué es el complemento, para qué sirve, y una explicación más profunda sobre cómo se dan estas reacciones bioquímicas del complemento, pues tendría que ver en otro video, ya que es bastante complejo todo esto. Por lo tanto, aquí vamos a concluir. Cualquier comentario que ustedes tengan, con gusto los voy a estar leyendo en la caja de comentarios, y nos vemos para el siguiente video del sistema inmune.